Este error lo comete muchísima gente esperando respeto y al final terminan recibiendo exactamente lo contrario. Tenés que mandar sí o sí estos mensajes subliminales al cerebro de la otra persona para que te respete de inmediato. Con estos tips vas a lograr que te respete al instante. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos mucho de metafísica, de ley de atracción, de espiritualidad y hoy en particular vamos a hablar de trucos psicológicos para que te respeten al instante, para que sepas dominar las conversaciones en las que te veas envuelto o envuelta, para que las domines. Y el punto número 1 para lograr esto, te lo digo ya, es una sonrisa genuina. Si vos pensás que por llegar con cara enojada, por llegar de manera pedante y así, enojado, molesto, vas a lograr que te respeten, estás totalmente equivocado. Eso genera exactamente lo opuesto, genera que nadie te respete. Esto lo sé de primera mano porque me pasó muchísimo tiempo. En mi trabajo anterior, no en el que estoy ahora, en el anterior, tenía un jefe que era totalmente enojón, totalmente molesto, llegaba automáticamente con cara de enojado, idiota. Cada vez que llegaba al lugar había mala vibra, mal ambiente, pues siempre estaba enojado, pero era el jefe. Pero yo sabía que por dentro nadie lo respetaba, nadie lo quería. De hecho, él llegaba, se callaba a todo el mundo y después, cuando se iba, nadie lo respetaba. Decían, hablaban de todo de esa persona, menos cosas lindas. Y es exactamente por eso, es porque llegaba enojado, molesto y nadie lo respetaba. Una sonrisa genuina y cálida es una de las mejores maneras para que alguien te respete sin hablar, sin emitir una palabra. Es un mensaje al inconsciente de esa persona de que sos alguien amable, de que se puede tener contacto con vos. De hecho, he hablado en otro video siempre de que me gusta leer mucho, estoy todo el tiempo leyendo, escuchando podcasts, audios, todo de crecimiento personal, y hay un libro en particular que a mí me encanta, que es el de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y él dice, en este caso, que una sonrisa genuina, incluso a veces hasta una sonrisa falsa, es mejor que una cara de enojado. Para que las personas te quieran, para que te respeten, para hacerte respetar al instante, puedes incluso al principio fingir. Si no quieres reírte, sonreís un poquito, fingís, pero caes mucho mejor y te respetan mucho más que si ya es así pedante, enojado, molesto. Porque ahí vas a estar imponiendo una barrera y vas a lograr exactamente lo contrario. Vas a poner distancia, límite en esas personas y te van a terminar criticando, como le pasaba a mi jefe anterior, como te conté. Por eso este primer tip es crucial. Tenés que cambiarlo desde ahora, cambiarlo desde ya. Recordá también, si todavía no te has suscrito al canal, suscribirte acá abajo porque es totalmente gratis. Dale a la campanita, es gratis y te va a avisar YouTube. Cada vez que suba un video te va a mandar una notificación para que lo veas, porque si no puede ser que mi video pase entre el resto de las personas y no lo veas más. Por eso dale a la campanita, suscríbete para que te llegue la notificación y sigamos. Otro error muy común, pero muy común, es empequeñecer tus logros, hacerlos chiquitos, hacerte vos más chiquito. Esto me ha pasado con un montón de gente, lo noto en muchísima gente y lo he notado también muchísimo en mí, muchas veces. Cada vez que lo noto me doy cuenta y lo trato de cambiar, pero es muy común caer en ese patrón de decir, ay, sí, tengo un trabajo, pero no sé hasta cuándo lo tenga, o sí, mi negocio está bastante bien en este momento, pero no sé cuánto pueda llegar a durar. O peor, si estás en un buen momento y estás creciendo, estás expandiendo tu negocio, estás expandiendo tu trabajo, has obtenido un ascenso, lo que sea, y automáticamente muchas veces tratamos de empequeñecerlo, decir, sí, tuve un aumento, pero, o tuve un ascenso, pero sabes que no estaba muy bueno porque tengo más trabajo, más responsabilidad, más cosas. Y caemos muchas veces en este patrón común de hacer pequeños nuestros logros cuando tiene que ser exactamente lo opuesto. Hay que decirlo con seguridad, con firmeza. Sí, obtuve un ascenso. Sí, mi negocio está creciendo. Sí, mi relación de pareja es bien espectacular. O sí, ¿sabes qué? Estoy en el mejor momento de mi estado físico. Salgo a correr 1 hora todos los días. Estoy espectacular. Decirlo con seguridad, sin ser pedante. No hace falta que estés diciendo, sí, soy el mejor. No, sin ser pedante, decirlo con firmeza. Porque es la verdad. Obtuviste un ascenso, es la verdad. Creaste un negocio que va muy bien, es la verdad. Y como decía Jesús, la verdad nos hace libres, nos libera. Entonces, decir la verdad es lo mejor
que podés hacer. No vas a caerle mal a nadie, de hecho te van a respetar. Lo que hacemos cuando caemos en ese patrón de empequeñecernos es querer dar lástima, y no hay por qué. Si todos empezaron chiquito, empezaste tu negocio y estás en el garage, Steve Jobs lo empezó así. Hay muchas personas que lo empezaron así, entonces no tiene ningún sentido querer empequeñecernos para agrandar a otras personas. No. Después, otro error súper común, muy común, es dejar que te interrumpan. Esto no lo tenés que hacer si querés que te respeten, y vos también tenés que respetarlo y no interrumpir a las personas. Dejar que expresen su idea y después expresar la tuya. Esto me pasa muchísimo con mi familia. Me pasa un montón en el que estoy hablando y me quieren cortar e interrumpir. Entonces digo, déjame que termine esta idea, déjame terminar lo que quiero decir y después seguís vos con tu idea. Porque cuando hacen esto, la gente que hace esto puede ser por dos opciones. O es maleducada o no se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, lo mejor que puedes hacer es decirle, déjame que termine, déjame que te diga lo que pienso y después venís vos. Decírselo de manera bien, de manera correcta, de manera educada, es lo mejor que uno puede hacer para no dejar que lo interrumpan. Pues si vos dejás que te interrumpan, automáticamente la gente te va a dejar de respetar. Y ojo, hay muchísima gente que no escucha, que te está mirando pero no te está escuchando. Por eso tenés que detectarlo para captar su atención de otra forma y también detectarte vos mismo. Si estás cayendo en ese patrón, empezar a decir, bueno, lo voy a escuchar. Y si tu mente subconsciente te habla por dentro, no importa. Decir, lo voy a escuchar, voy a prestar atención, voy a sentir con la cabeza. Esas son formas de que la gente te respete porque vas a estar interesado en la conversación. Después, más errores súper comunes, sobre todo en el lenguaje corporal. Si vos querés que te respeten, tenés que tener un lenguaje corporal recto, así como estoy yo ahora, recto. Cuidar el tono de voz, cuidar la visión, a dónde están apuntando, mirar con los ojos a la persona. Ya he hecho antes un video sobre el enorme poder que tiene la postura, incluso para nosotros. La postura le da un mensaje a la otra persona, pero también nos da un mensaje a nosotros de confianza, de actitud. Por eso he hecho un video con todos los beneficios que tiene mantener tu postura. Búscalo acá abajo en el canal, te lo voy a dejar en la descripción también. Si no puedes buscar, Serafín, postura, posturas de poder, postura de confianza, búscalo en el buscador de YouTube y seguramente te va a aparecer, porque tiene un montón de beneficios tener cuidado de nuestra postura. Por más que a veces no queremos, hay que ser conscientes y hay que tener cuidado de la postura. Con la postura le das un mensaje de confianza a la otra persona, a tu interlocutor. Te ve seguro y te va a respetar. De hecho, me acuerdo, leí un libro de Jürgen Klarik que habla de que la gente, cuando vos das una conferencia, das una charla, la gente le da un 5% de importancia al contenido. Le da mucha importancia, creo que era más del 50% a la postura y más del 45% al tono de voz, a la forma en la que estás hablando, y un 5% a lo que estás diciendo. Por eso cuidar la postura es fundamental. De hecho, cuidar la postura es hasta un método, una técnica de crecimiento y desarrollo personal. A mí cuidar la postura me llevó a superar momentos muy duros en mi vida. Estar atento a mi postura y echarme para atrás me llevó a superar momentos en los que estaba mal, en los que tenía prácticamente que estaba entrando en depresión. Me acuerdo muchísimo un momento muy duro en mi vida en el cual estaba realmente sufriendo por una pareja que había terminado, por una chica que me gustaba y al final no pudimos estar juntos y estaba muy, pero muy mal, realmente. Estaba como medio entrando en depresión y empecé a notar mi postura caída, así que me venía para abajo. Empecé a ver libros, a leer libros, a escuchar podcasts, a ver nuevas técnicas. Empecé a echar mi postura para atrás y a partir de ahí cambié, lo pude superar gracias a eso. Pero bueno, eso es tema de otro video, cómo nos afecta a nosotros, es tema de otro video, lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en el buscador, pero sigamos, porque otro error muy, pero muy común es buscar complacer a los demás. Es súper común caer en ese error y es lo peor que puedes hacer si querés que te respeten, porque tus deseos importan, lo que vos querés importa. De hecho, las personas respetan muchísimo cuando ven a alguien que tiene claridad en su vida, alguien que sabe a dónde va, que tiene un objetivo claro, cierto, certero, que sabe su camino, hacia dónde se está dirigiendo. Las personas lo respetan muchísimo. Yo lo empecé a notar un montón en mi vida, cuando empecé a tener claridad de a dónde quería ir, de qué quería para mi vida, cuando empecé a tomar decisiones en base a eso, empecé a notar cómo la gente me respetaba mucho más, me pedía incluso consejos. Por eso terminé formando este canal, porque la gente me paraba y me decía, che, ¿cómo has hecho para cambiar tu vida tanto? Y es justamente tomando tus propias decisiones, teniendo claridad de hacia dónde vas
y sin buscar la aprobación de los demás, porque también es un patrón en el que yo caí muchísimo tiempo, seguramente quizás te ha pasado a vos también. Yo con mi carrera la elegí porque toda mi familia estudió lo mismo. Yo soy contador público, estudié ciencias económicas y toda mi familia ciencias económicas. Mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos ciencias económicas. Entonces elegí ciencias económicas para buscar aprobación. Y después terminé volcándome hacia acá, hacia el crecimiento, el desarrollo personal. Entonces fue ahí cuando la gente me empezó a respetar, cuando dejé de buscar la aprobación. Esto déjamelo en los comentarios si te ha pasado, porque es súper común buscar aprobación, hacer cosas porque los demás quieren que las hagas. Ponelo en los comentarios, como a mí me pasó con la carrera, si te ha pasado con algún motivo en particular, porque es súper común. Aparte, me encanta ver los comentarios, me encanta interactuar, así que déjame el comentario acá abajo y sigamos. Otro aspecto también que noté que es fundamental para que la gente te respete es poder compartir tus errores, es poder decir, ¿sabes qué? Soy vulnerable, me he equivocado, me equivoco a veces, porque de hecho somos todos humanos. Mi lema principal es que cualquiera se puede equivocar. Por eso no me gusta cuando veo que ha habido algo malo, que alguien ha cometido un error, no me gusta tanto salir a ver quién fue el culpable, quién lo hizo, sino empezar a buscar las soluciones automáticamente, porque yo parto de la idea de que somos todos humanos, de que todos buscamos lo mejor. Entonces eso es algo que hace que la gente te respete, no buscar culpables sino soluciones. Después otra cosa espectacular para que la gente te respete son los halagos, pero los halagos de verdad. Si te pones a pensar, está bueno dar un halago, no tiene nada de malo. O sea, vos das un halago de corazón, sincero, y a la otra gente, a la otra persona la vas a hacer sentir bien. La otra persona va a decir, ay, qué lindo. Siempre que no sea mentira, siempre que no sea un halago con algún interés oculto, un halago sincero, la otra persona va a decir, oh, qué lindo, me gustó. De hecho, la misma gente no está acostumbrada a esto, se va a sentir como raro y se va a sentir como bien. Probablemente le alegres el día, porque eso es lo que hace un buen líder. Un buen líder edifica, no construye a través del miedo, como te dije que hacía la persona, mi jefe en el principio, sino que un buen líder edifica a través de halagos, felicitando en público, castigando en privado. Y el más importante de todos, para cerrar el video, te digo, el más importante de todos es el amor propio. Amarse a uno mismo, pero amarse a uno mismo significa no una falsa vanidad de, me amo, me miro al espejo y me amo. No, el verdadero amor propio viene de honrar tu palabra, de cuidar tu palabra. Esto lo escuché una vez en un video y dije, ¿sabes qué? Puede ser que sea verdad. Porque me pasaba muchísimo, sobre todo con madrugar, con levantarme temprano. Yo decía, no puedo. Un día lo hacía, otro día no. Pero no estaba cumpliendo mi palabra. Yo decía, me quiero levantar temprano. Y cuando no lo hacía me sentía mal. Y lo empecé a probar con todo y me di cuenta que es así. Que cuando uno no honra su palabra, cae en depresión, cae en falta de amor propio. Cumplir la palabra es la mejor manera para aumentar el autoestima. Esto es comprobado, garantizado. Probalo y vas a ver cómo tu vida cambia. Desde las cosas más pequeñas. De decir, hoy voy a lavar los platos y los lavás. Hoy voy a ordenar mi cama cuando me levante y lo haces. Empezás con las cosas más pequeñas y vas a ver cómo tu vida cambia por completo. Y si te gustó el video, también puedes dejar un like, que no te cuesta nada, me ayudas un montón a seguir creciendo y expandiendo este mensaje. Y también puedes mirar este video que te dejo en pantalla con más principios y técnicas de crecimiento personal y de la ley de atracción para que tu vida cambie a partir de hoy. Que no esperes más.